¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? A ti. Ya es tarde. ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Chicas, oye, chicas, a ver, ¿qué es esto? Que igual no hace falta llegar a este punto, ¿no? Que tenemos algo que se llama terapia de pareja, que se puede pedir ayuda antes de llegar ahí, ¿no creéis? ¿Qué os parece si hablamos, nos escuchamos y explicamos en qué podemos ayudar como psicólogas para no llegar a este punto y cómo cuidar de una relación de pareja, pero a la vez que nos cuidamos a uno o a una misma? Y para seguir caminando, en compañía o no, lo que se tercie en cada caso, pero con el menor daño posible y el mayor bienestar, incluso crecimiento personal. Esto se puede conseguir en terapia, ¿os parece? Venga. Venga. Bueno, Sí. comenzamos. Practica la psicología positiva, un podcast donde potenciamos el bienestar y la felicidad. Con Dafne Cataluña, Juan Nieto, Aroa Ruiz y Rebeca Gómez, del Instituto Europeo de Psicología Positiva. Descubre más en iepp.es. Bueno, queridas, muy buenas. Estoy encantada de estar aquí otra vez con dos compañeras del IEPP. Muy buenas. Bueno, gracias por venir, Miriam. Es Gracias un a placer ti. tenerte aquí y lo mismo con Aroa. Quiero comenzar diciendo que en temporadas anteriores de Practica la Psicología Positiva hemos hablado de muchas cuestiones interpersonales y sobre todo relacionadas con este tema que proponemos hoy. Hemos hablado de relaciones tóxicas, de estar feliz sin pareja, de deseo sexual, de si los polos opuestos se atraen, etc. Y en esta que estás escuchando, en esta temporada de Practica la Psicología Positiva, ya hemos hablado también pues, de sexualidad consciente, de modelos relacionales que no son solo la pareja monógama, etc. Bueno, pues hoy queremos dar un paso más y queremos hablar de terapia de pareja, ese espacio al que acuden muchísimas personas buscando, bueno, pues vamos a ver ahora qué buscamos cuando tomamos esta decisión. Y para ello tenemos hoy con nosotros, como decía, Miriam, te voy a presentar un poquito más, Miriam Arenillas Vaquero, que es psicoterapeuta del IEPP especializada en familia y pareja. Y también tenemos a Aroa, que es psicóloga del IEPP, es también psicóloga del equipo y del departamento de terapia. Bienvenidas de verdad otra vez a las dos, a este espacio. Gracias. Y gracias por compartir vuestra experiencia, porque sobre todo hoy vamos a hablar de vuestra experiencia con todos nuestros oyentes, ¿de acuerdo? Y vamos a comenzar pues, por el temazo de hoy, por el principio. En este tema es verdad que las tres hemos tenido experiencia en acompañar o a parejas en terapia o a personas que estaban en terapia de parejas. Sabemos que ahí hemos hecho bueno, pues, varias combinaciones, distintas combinaciones, personas a las que acompañábamos de manera individual, mientras con otra a lo mejor estaban en terapia de pareja, etc. Pero bueno, es verdad que Miriam, tú tienes una experiencia mucho más dilatada en este campo y por eso queremos empezar preguntándote a ti, porque hemos comprobado que muchas veces se llega a terapia de pareja cuando ya existe algún tipo de problema, o por lo menos hay un buen grado de conflicto ahí establecido o de dificultad. No vamos a decir cuando ya es tarde, pero sí cuando los problemas han hecho más que acto de aparición, ¿no? Y nos hemos saltado, bueno, pues de alguna manera, no sé si es correcto llamarlo así, esa prevención. En ese sentido, te comienzo preguntando, ¿por qué motivos tardamos tanto en acudir a terapia de pareja, Miriam? Bueno, pues en mi experiencia creo que las personas tardan en venir a terapia porque hacen intentos fallidos, buscan soluciones y cuando el nivel de malestar ya es muy alto y esas soluciones no han tenido el efecto necesario, pues es o vamos a terapia de pareja o la relación se acaba. Lo cual a veces creo que es un poco peligroso porque la terapia de pareja no siempre persigue que nos mantengamos juntos, sino que ambas partes puedan encontrarse bien y con ello llegar a una solución, o bien de forma conjunta o bien cada uno eligiendo su camino. También hay veces que tardan pues porque no hay conciencia personal. ¿Qué significa esto? Que hasta que no cambies, pues las cosas van a ir mal, ¿no? Depositamos el cambio en la otra parte y nos olvidamos de que igual nosotras o nosotros somos parte de la solución, igual que somos parte del problema. Y esto, hasta que esto no ocurre, pues no toman conciencia y vienen a terapia para que arreglemos a la parte que está rota o equivocada, ¿no? Y hay veces que nos utilizan a los terapeutas como los jueces o los mediadores. Bueno, los mediadores bien, pero los jueces del conflicto. Claro. Entonces, la pregunta clave para que nuestros oyentes tomen nota ahora sería, ¿para qué
¿Y cuándo ir a terapia de pareja? Sabiendo que eso que sí que solemos hacer, pues podría ser muy mejorable, ¿no? O las expectativas podrían ser otras. ¿Para qué y cuándo, Miriam? Bueno, pues yo me gusta pensar que las parejas, ¿no? Igual que las personas, estamos en un proceso vital, que nacen, crecen, evolucionan, a veces mueren también, ¿no? Es una forma de separarse y es la necesidad de adaptarse a un cambio. La crisis es una oportunidad de cambio. Las parejas vienen a terapia porque ha ocurrido algo que hay veces que es muy notorio, como a lo mejor tenemos un hijo, o hay veces que no detectan el cambio, un cambio de trabajo, una pérdida significativa, una mudanza, y esto hace que las dinámicas previas dejen de funcionar o se encuentran diciendo, claro, es que yo antes hacía esto y no era un problema o te daba igual y ahora de repente, ¿no? En palabras de las parejas, esto ya te molesta. Bueno, pues probablemente no han identificado esos pequeños cambios y no se han dado cuenta de que hay que actualizar el sistema. Ya no podemos funcionar como antes si hay un cambio. Es muy interesante y es muy real y es muy natural, por otro lado, porque claro, al final, claro, habla de resistencias que tenemos en general a los cambios, las personas, ¿no? Y claro, cómo no, en pareja. Pues que con unas consecuencias como... Claro, está el noviazgo, la convivencia, posible familia, ampliar la familia o no, puede darse muchas circunstancias. Es un organismo vivo, ¿no? La pareja. La pareja. Vale, un poco en relación con esto y por ir yendo a nuestro terreno, a ese terreno del que tantas veces tiramos para trabajar, para acompañar, como son las fortalezas, ahora te pregunto a ti, Aroa, en cuanto a esas combinaciones, en cuanto al juego de los niveles de presencia, de utilización que sean de fortalezas en la pareja, ¿qué nos puedes contar tú de tu experiencia y todo lo que has ahí chequeado y comprobado y trabajado después? Antes de contestarte esta pregunta, quería hacer un inciso con respecto a lo que estabas comentando, Miriam, que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Cuando estudiaba temas de pareja, y es que, claro, antes la gente, pues lamentablemente, fallecía más tempranamente, lo cual no estábamos tanto tiempo en pareja, en realidad, ¿no? Entonces, claro, tenemos un gran reto, y es que en muchos casos, pues a lo mejor podemos pasar hasta 50, 60, 70 años con la misma persona. Y fíjate, ¿no? Si hay cambios en este sentido. Y la mujer, su incorporación al mundo laboral, exacto, todos estos detallitos que en apariencia no tienen, la gente no los tiene en cuenta, claro que influyen en las relaciones de pareja. Los roles no son tan marcados como antes. Exacto, o sea que lo hace este tema también, ¿no? Claro, pues que por el propio devenir de la vida, incluso en tantos años, los cambios vienen a nivel social. O sea, ¿cómo respondemos a eso? ¿Cómo hacemos para adaptarnos o ser funcionales ahí, no? La verdad es que no tendría sentido pensar que una pareja, porque no surgieran choques, no se tiene que actualizar nunca. Como eso que has planteado, que me encanta lo de la actualización del sistema, ¿no? Claro. Es como las necesidades son otras y entonces el sistema, lo que tenemos montado para responder a eso, tiene que ser otro. Efectivamente. O a ver qué pasa. Pues recogiendo un poco desde tu pregunta, digamos que yo trabajo mucho más porque no tengo el encuadre, ¿no? De desarrollo o de experiencia en la terapia de pareja, pero sí con la pareja, ¿no? Con alguno de los miembros de la pareja. De hecho, suelen ser muchas veces motivos de consultas fundamentales encubiertos, ¿no? Es decir, tengo un problema con mi pareja y al final, bueno, pues eso es una de las cosas que normalmente nos hacen que mucho tiempo de la terapia estemos ahí, ¿no? Verbalizando cuestiones relacionadas con la pareja. Así que es un tema que a nivel individual se trabaja muchísimo. Pero lo que sí que es curioso y es interesante es ver cómo muchas veces en nuestras relaciones de pareja lo que nos atrae a veces puede ir como en la línea de dos direcciones, ¿no? De hecho, hay teorías de atracción también que se mueven en este punto y es cuando nos atraen o elegimos la pareja, a veces más o menos consciente, desde la similitud o semejanza, o cuando lo estamos haciendo desde esas diferencias, ¿no? Por aquello de, bueno, qué distinto es a mí. Y es verdad que, claro, como todo, tiene sus lados buenos y sus lados no tan buenos, o sus lados interesantes a observar y explorar. Y luego esto lo enlazo con el tema de las fortalezas. Pero quería un poco hacer estas menciones. Por un lado, esa atracción desde la semejanza, pensar, ¿no? Quizás en vuestras relaciones también, cómo han sido, si se han movido más en una línea u otra, tienen la ventaja de que cuando es desde la semejanza las cosas a priori fluyen con mucha más naturalidad, ¿no? Porque tenemos un modelo de mundo parecido y entonces resonamos con mucha facilidad. No tenemos que hacer grandes esfuerzos.
es como que las cosas a nivel de compromiso pues pueden igual ir desarrollándose de una manera mucho más armónica y natural. Por consiguiente hay menos conflictos, porque es como que nos entendemos más, ¿no? Esa parte más empática por entender el mismo modelo de mundo, pues hace que no estemos como hablando como lenguajes distintos. Pero sí que es verdad que al haber también mayor previsibilidad, a veces es verdad que pueden empezar a aparecer emociones como aburrimiento, estancamiento, con mucha más facilidad, ¿no? Por otro lado, cuando nos movemos desde las diferencias o desde esa parte de complementariedad, como el propio nombre indica, de alguna manera buscamos o nos atraen parejas o elegimos parejas desde ese encuadre de las diferencias, ¿no? Desde aquello que me complementa. Que yo soy poco organizada, pues me atrae mucho una persona muy organizada. Que soy muy creativa, pues a lo mejor me llama mucho la atención una persona que tiende más a esa parte de la rutina, ¿no? Entonces, claro, eso a nivel de ventajas, ¿qué es lo que tiene? Que se genera como un estado de equilibrio, ¿no? Donde nos compensamos, nos complementamos los unos con los otros y también nos atrae la novedad. Ese aprendizaje de lo que el otro me puede aportar. Claro, estos polos opuestos, ¿no? Eso que dice, los polos opuestos nos atraen, sí, pero igual durante un tiempo, porque cuando esas diferencias se mantienen, al final eso supone un desgaste. Eso a veces también genera una fuente de conflicto y tenemos que estar reencuadrando muchas veces las cuestiones con el otro. Entonces, bueno, pues es interesante ver un poco desde ahí qué es en dónde estamos, dónde nos estamos moviendo. Entonces, ¿qué ocurre con respecto a las fortalezas? Bueno, pues que trabajando sobre todo con la terapia, pues muchas veces esto sale a la palestra, ¿no? Y a mí me gustaba mucho ver cuáles son las fortalezas, claro, que tiene la persona que viene a consulta y también explorar un poco cuáles son las fortalezas que cree que tiene su pareja, porque es una mirada desde un encuadre que invita a observar las fortalezas del otro y ver cómo trabajar desde esa complementariedad. Y también ver cuáles son las fortalezas que de alguna manera también nos generan dificultades en la convivencia, ¿no? Porque efectivamente a priori, si yo tengo muy presente la planificación y el otro tiene poco presente la planificación, imaginaros lo que esto puede llegar a suponer. Sí que viene al principio, pero cuando cada uno hace un poco lo que le parece, esto desemboca en una serie de conflictos. Entonces, es una mirada muy interesante hacerlo desde los propios test de fortalezas y compartir cómo son nuestros fortes y hablar sobre ello desde las fortalezas, porque esto nos puede llevar a establecer tareas, compromisos, etcétera, desde ese lenguaje menos estigmatizante y señalador del conflicto, aunque a veces hay que hablarlo, por supuesto, ¿no? ¿Qué hace que queramos eso? Cámbiamelo, ¿no? Cámbiamelo. O trabajar desde las fortalezas de la relación, ¿no? Yo también suelo externalizar, ¿no? Lo que es la relación y yo tengo estas fortalezas, mi pareja tiene estas otras y cuáles son las fortalezas de la relación que hemos creado. Exacto, de como un tercero, ¿no? Elemento que tiene como las fortalezas propias fruto de nuestra suma o no. Claro, o mediación de esas fortalezas. Qué interesante. Y aquí me atrevo a preguntaros, ¿hay alguna fortaleza, quizá en ese sentido de como fortaleza de la relación, no sé hasta qué punto individual, o quizá las dos, consideremos que es especialmente interesante a tener en cuenta cuando hacemos un proceso de terapia de pareja? Porque a mí se me ocurre una, pero quiero preguntaros. Hombre, yo creo que la innovación tendría que ser es una fortaleza en terapia a trabajar, ¿no? Al final estamos poniendo sobre la mesa lo que decíamos antes, buscar cosas nuevas, actitudes, recursos, dinámicas nuevas para esta nueva etapa en la que se mete la pareja. Claro, eso es mágico. Yo metería, quizás aquí me viene el análisis desde la propia terapia, ¿no? Esa parte de reflexión y de mirada, pero también creo que ayuda mucho para ambas partes, si está el conocimiento y el manejo emocional ahí puesto sobre la mesa, parte emociones o si se puede trabajar, que seguro que sí, por supuesto, claro. Claro. Fijaros, yo estaba pensando, o sea, sí, os compro esas, total, pero en la aceptación. Mi experiencia es que la aceptación de esa otra persona no me lleva a ese vengo a que me lo cambies o me la cambies, pero también la aceptación propia de esa nueva necesidad. O sea, que yo primero tenga claro ese cambio que a lo mejor te traigo o te propongo, que puede que no sea nada consciente, y por lo tanto te pido. Y precisamente esa conciencia de aceptar si el otro puede entrar o no ahí y de mi propia nueva necesidad hace que, bueno, pues el camino pueda ser o muy enriquecedor y efectivamente se pueda no solo estar, sino un concepto que a mí me gustaba mucho utilizar, que es crecer en pareja y además con un nivel de conflicto, bueno, pues que depende, ¿no? Vale, esto me lleva a otra cosa que también me recuerda a algo que yo tenía muy en cuenta cuando empezaba los procesos de terapia de pareja, que tiene que ver con las expectativas sobre el propio proceso, ¿vale? Y que tiene que ver, yo creo, también con esos motivos que nos explicabas al principio, Miriam, porque
como no, eso está muy relacionado con las creencias que tienen esas personas, ¿no? Y sobre todo con las creencias sobre lo que es el amor, sobre el cómo lo transmitimos, cómo lo demostramos, con qué palabras y con algo, bueno, pues terrible, que son las idealizaciones, ¿no? Y que suele acarrear, en mi experiencia, muchísima frustración y muchísimo sufrimiento. Miriam, ¿cuáles, aunque ya sabemos que esto se ha dicho mucho, son los mitos principales o más comunes sobre el amor y las relaciones en general? Tanto en contexto de pareja como ahora, si quieres, en general. Vale, ¿Qué mitos merece la pena que nos acordemos para intentar seguir destruyéndolos? Sí es lo que hay que hacer con ellos, ¿eh? Yo creo que sí, pero tú nos dirás. Bueno, yo siempre te voy a hablar desde mi experiencia, ¿no? Lo que me encuentro en terapia. Lamentablemente los cuentos infantiles, las películas, la cultura popular, pues ha llenado toda nuestra cabeza de mitos que luego parece que cuando llevamos a la realidad pues hacen daño y nos frustran, ¿no? Un mito creo que igual nos identificamos en algún momento todas las personas, ¿no? Es el amor todo lo puede. Si nos queremos es suficiente. Me encantaría decir que así es, pero lamentablemente una relación de pareja, obviamente el amor es súper importante y necesario, pero necesitamos trabajo en equipo, necesitamos compromiso, respeto, y hay veces que las parejas se quieren mucho y no pueden estar juntas, porque el amor no es suficiente. Es un ingrediente fundamental, pero no es suficiente. También me encuentro con expresiones del tipo, si me quiere, debería saber lo que necesito sin que yo se lo diga. ¡Wow! ¡Qué creencia! ¿Eh? Pues tampoco leemos la mente. No tenemos ese poder, ¿no? Y es, claro, necesitamos, si queremos que la otra parte nos entienda, hay que comunicarlo. Y Rosenberg decía que debajo de un reproche o de una crítica hay una necesidad no cubierta. Y lo mejor es comunicar, os animo a que lo hagáis, no solo en las relaciones de pareja, sino en vuestras relaciones familiares, de amistades, poder comunicar claramente lo que necesito, en lugar de decir lo que me molesta de la otra parte, ¿no? Por ejemplo, es que estás todo el día con el móvil. Bueno, pues necesito que cuando estemos cenando juntos me mires cuando te estoy contando algo y puedas preguntarme, ¿no?, sobre lo que te estoy contando. Y que la otra parte pues pueda dar una respuesta acogedora a eso y pueda decirle, pues no, cuéntamelo en otro momento porque yo en la cena estoy agotada o agotado, o cuéntamelo mañana, o voy a hacer el esfuerzo y adelante, ¿no? Y otro mito es que la otra persona, la pareja, debería quererme como yo necesito que me quieran, ¿no? Y de nuevo volvemos a la comunicación, hay que comunicarlo. Tenemos la costumbre de querer como sabemos querer y como nos han enseñado a querer. Entonces, en terapia también nos encontramos personas que te dicen, claro, es que yo le preparo un café o cuando llega a casa le recibo con un beso y debería hacer lo mismo conmigo. Y la otra parte responde, no te lo he pedido, yo no lo necesito y puedes dejar de hacerlo. Claro, aquí vuelve a haber otro conflicto. Como decías tú antes, Rebeca, la aceptación. La otra persona me quiere como sabe quererme, como puede quererme, y yo tengo que trabajar si puedo aceptar eso, cómo lo puedo recibir, cómo puedo entender su forma de amar, ¿no? Porque no todos tenemos la misma manera. Interesante. Bueno, hablábamos sobre la gestión emocional, Miriam, y yo aquí quería aprovechar también para preguntarte desde tu experiencia, ¿no? Cómo podemos identificar y muchas veces expresar nuestras emociones de manera saludable. Es verdad que ya estás apuntando, ¿no?, ejemplos, pero en la línea de esto, que además yo creo que los ejemplos es que son súper poderosos y llegan muy claramente. Pues yo creo que activando las fortalezas que antes has dicho, el conocimiento emocional y el manejo emocional. Lo primero, tengo que reconocer en mí misma qué emoción tengo y qué la ha desencadenado. Si no lo conozco, es difícil comunicarlo. Y luego tengo que hacer una buena gestión de esa emoción para comunicarla bien, porque si nos movemos con impulsividad, probablemente no llegue bien el mensaje. Por otro lado, si yo hago el esfuerzo de comunicar lo que me ocurre, cómo me ocurre y por qué me ocurre,
tiene que haber una persona receptora de ese mensaje, acogedora. ¿Vale? Os voy a poner un ejemplo. Si yo le comunico a mi pareja que me siento triste porque últimamente no hemos pasado tiempo juntos, claro, si me dan una respuesta como ¡ay, qué exagerada eres! No es para tanto, ya ahí la comunicación vuelve a tener una interferencia, ¿no? Pero si mi pareja me puede responder diciendo no me había dado cuenta que te sentías así, podemos organizar algo especial para esta semana. Ya hay un acogimiento, yo he podido expresar lo que me ocurre y la otra persona ha podido recibirlo y darme una respuesta acogedora. Qué diferencia, ¿eh? Claro, yo creo, pongo un poco una metáfora, ¿no? Y es que si saltamos, reaccionamos de manera impulsiva, es como abrazar a un erizo. Creo que a nadie le gusta abrazar a un erizo porque pincha. Entonces vamos a intentar meter las púas y tener confianza en que mi pareja va a poder acogerme y recibirme como yo necesito, ¿no? Es que lo de la gestión emocional, ¿cómo no va a ser aquí pilar? O sea, es pilar en muchos temas de los que hablamos, pero aquí, pues eso, me lo voy a quedar, Miriam. Ahora cuando haya que hablar de tú quieres abrazar un erizo, ¿no? Pues oye, o sea, es complicado, sí. Bueno, pues vamos a ir acercándonos a otra sección del podcast, pero así, un poco recapitulando todo esto. Si hiciéramos como una especie de pequeña lluvia de ideas sobre esa especie como de, no sé, imprescindibles o habituales de los procesos en los que hemos acompañado a personas, pensando en una intervención de pareja, ¿cuáles se os ocurre que no pueden fallar? Uh-huh. Hemos hablado de comunicación, ¿no? Como algo que suele estar ahí casi siempre, ¿no? No sé si alguna vez nos hemos encontrado con una pareja que venía a terapia y que eso lo tenía cubierto y no había que trabajar nada ahí. Yo diría, fíjate, y esto es tuyo, Miriam, aunque en realidad en los procesos también se marca, pero me resonó mucho cuando hemos hablado de estos temas y tiene que ver con esta cuestión circular, ¿no? Que has mencionado en muchas ocasiones, y efectivamente esto nos ayuda también a tomar responsabilidades de lo que está en nuestra mano. Cuando yo digo A, entonces el otro dice B, y cuando el otro dice B, entonces yo cómo respondo, ¿no? A atender y entender lo que está en mi mano, lo que está en mi jardín y lo que puedo cuidar de mi jardín. Y esto creo que es importante porque efectivamente podemos influir en el otro hasta un puntito, pero no podemos completamente, y ni es desde luego nuestra responsabilidad estar ahí, pero sí ver el impacto que tiene, el cómo hablamos, lo que decimos, la gestión de nuestras propias emociones. Uh-huh. Así que bueno, pues me parece importante este sentido de circularidad y ver un poco el baile que se crea. Uh-huh. Qué bonito eso. Totalmente. Uh-huh. ¿Algún otro elemento así? Sí, Miriam? a mí me gusta mucho trabajar en terapia y esas sesiones yo creo que son las más bonitas. ¿Qué admiras en tu pareja, ¿no? O qué elegiste cuando se recuperan ahí unas emociones, las caras cambian, entonces volvemos a la responsabilidad, ¿no? Decir, la elegiste y recuérdalo, ¿no? Entonces traer un poquito al presente ese pasado que, bueno, no tiene por qué perdurar siempre, pero puede ser un buen comienzo de decir, es que yo lo elegí por esto, ¿no? Qué bueno, nos reíamos, nos miramos y nos reíamos, aunque puede que la gente nos esté escuchando, porque justo antes de entrar, ¿verdad?, hablábamos de la importancia de la admiración en todo tipo de relaciones, fíjate, no solo de pareja, pero es verdad que en pareja mencionamos a Almudena Grandes, que decía, no hay amor sin admiración. Yo decía, bueno, en todo tipo de vínculos, no solo una pareja estándar. Uh-huh. Fijaros, hay otra cosa que también hemos hablado a veces y tiene mucho que ver, y lo has mencionado sin nombrarlo así, Miriam, que es el lenguaje del amor. Esas formas por las que expreso que me quieres y que tengo que intentar codificar el tuyo también, porque si no estamos hablando, pues eso, una en chino y la otra no sé en quechua, o sea que... Sí. Y a mí hay una que me gusta mucho y lo trabajaba también, que es el presupuesto, o la cuenta bancaria, a veces el presupuesto emocional, o la batería, la pila emocional, no sé cómo decir, ese ser consciente precisamente de mi necesidad, de mis niveles de tolerancia de según qué cosas y bueno, pues hacia dónde orientar, bueno, pues mucha de la energía que vamos a intercambiar aquí. Bueno, y aquí quiero hacer un pequeño guiño. Me acuerdo de una pareja que ahora vive en Asturias con la que trabajé hace un tiempo en el IFP, que hablábamos al final mucho de ser equipo. Y ellos, que son muy detallistas y de vez en cuando él y ella me contactan de vez en cuando y decían,
seguimos siendo equipo, ¿no? Para ellos eso les sirvió como para identificar esas dinámicas nuevas que cambiaron. Me apetecía mencionarlo también porque yo creo que también de alguna manera como que representa un poco de todas esas otras dinámicas que estamos poniendo encima de la mesa, ¿no? Para seguir, para no seguir, para lo que sea, pero vamos a abrir, vamos a escuchar, vamos a intentar entendernos. Bueno, pues hasta aquí toda la parte común y vamos con otra de las secciones de los episodios que son las claves, que es un poco parecido a esto último, pero en general, ¿no? Como recapitulando. Sí, bueno, yo vengo un poquito en esta línea de que cuando estamos entre nosotras el que podamos aportar un poco cada uno desde la esencia, desde incluso lo que se ha podido crear aquí, porque es verdad que a veces nos los preparábamos, pero es como, bueno, vamos a ver qué surge aquí y qué podemos señalar y matizar, ¿no? Sí que yo creo que algo muy importante es invitar a ese trabajo de reflexión, a ese trabajo del cuidado del jardín propio, pero también del cuidado del jardín de la pareja, que va a pasar por distintos estadios, como hemos visto, que es totalmente natural, y estar receptivos, atentos a ese cuidado, a ese trabajo a veces terapéutico, pues para ver un poquito más allá y para poder generar el mejor vínculo que podamos, aunque eso significa también una ruptura en ocasiones, ¿no? Y estará bien que así sea, ¿no? Aunque sea doloroso. ¿Qué quedaría con eso? Bueno, yo creo que redundar un poco en la clave de la comunicación. Invito, como he dicho antes, en todas las relaciones, a hablar desde el yo. Yo necesito esto, o a mí me gustaría que, y con ello poner sobre la mesa las necesidades, para que la otra parte no tenga que interpretar ni hacer cosas raras que luego el mensaje se enturbie y no se entienda. Genial que redundes, Miriam, porque yo creo que nunca es suficiente, de verdad, insistir en ese elemento de los mensajes yo. O sea, me parece imprescindible y lo tendremos que seguir haciendo. Pues yo, fijaros, me voy a quedar con dos cuestiones importantes de lo que hemos hablado, que es esa importancia de ir a tiempo, ese ser valientes, para atrevernos a decir, pues igual está cambiando de alguna manera esa energía relacional y quizá merezca la pena pararnos a ver esto qué es y por qué y el nuevo para qué. Se me plantea que a lo mejor eso significaría que ni hace falta ir a terapia, pero a veces sí, está bien decir, pues igual no sabemos cómo hacer con esto que tenemos delante, ¿no? Con este nuevo desafío y no dudar a ti que nos oyes, en a lo mejor decir, este es un buen momento, porque para venir y que digamos, hey, que os va estupendamente, que sigáis trabajando, que eso es parte de vuestro camino, siempre hay tiempo, pero para esas otras cosas de las que hemos hablado, para ese comienzo como el de la canción, pues igual hay más dolor, ¿no? Ahí. Y luego las fortalezas, la importancia de apoyarnos en las fortalezas, esa idea de que pueden ser un colchón, pero también, no sé cómo decirlo, en la línea de lo que has planteado tú, como una nueva forma de mirar lo que hacemos y de apoyarnos en eso para construir e incluso para trabajarnos a nosotras mismas, independientemente de lo común, me parece pues eso, una fuente de muchas cosas. Así que acordémonos también de las fortalezas para crecer en pareja. Por supuesto. Bueno, pues ahora sí, vamos con la última parte. Dichas las claves, vamos con el ejercicio. En Practica la Psicología Positiva siempre queremos algo aplicado. Y hoy el ejercicio, como tenemos a una compañera que sabe mucho de herramientas y de técnicas, pues nos lo trae Miriam. Miriam, adelante. Bueno, pues es una actividad muy bonita. La llamo la caja de las caricias. Wow. Y yo en terapia le pido a las parejas que ya si lo pueden hacer juntos, pues mejor, porque así es un espacio también de compartir, que se hagan con una cajita y les animo a que hagan alguna manualidad, la decoren, la pongan bonita, ¿no? Es la excusa también de compartir. Y la idea es que pongan esa caja en un espacio en el que se vea, ¿vale? Y al lado de la caja unos papelitos, unos post-it nos valen. La idea es que durante el día, según van transcurriendo las horas y se compartan cosas, puedan apuntar mensajes de agradecimiento a la otra persona. No vamos a complicarnos. Un gesto, algo bonito, una mirada, un detalle de cuidado, lo que se les ocurra. Y meten esos mensajes en la cajita de su pareja. Y cada 2 o 3 días, porque esto no consiste en meter 40 mensajes en la caja,
que creen un espacio de reunión para abrir cada uno su caja y leer los agradecimientos. De tal manera que lo estás leyendo, es una caricia para ti y puede ser, en ese espacio se puede completar esa información y al final, un poquito lo que hablábamos antes, se generan emociones positivas, un espacio de conexión y con ello pues la idea es que vayan viendo los espacios de unión y no tanto los de desunión, ¿no? Qué lindo, mira. Precioso. Y además el nombre, Caja de las Caricias. El nombre es precioso. Wow. Os animo a que lo practiquéis con vuestras parejas y también con vuestras familias. Lo podéis hacer, los papás y las mamás con sus hijos. Con los vínculos, ¿no? Que Sí, cualquier eso es. vínculo. Muchas gracias, compañera. A montar la caja de las caricias. Totalmente. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, queridas. El tiempo vuela cuando ya estamos así como metidas en harina. Muchas gracias a ambas. Sois un lujo de compañeras. Y bueno, pues a ti que nos oyes y has llegado hasta aquí, también gracias por la escucha atenta. Y como siempre, ya sabes que si en este caso tú mismo, tú misma o alguien que tengas cerca necesita o está en una situación de las que hemos hablado o de alguna manera te resuena, pues ya sabes, no perder el tiempo y a ponerse en marcha porque el momento es ahora. Gracias por estar aquí y gracias por la escucha atenta. Un abrazo fuerte.